Listo. Muy buenos días, estudiantes, que Dios me los bendiga. El día de hoy, ¿verdad? En la clase de estudios sociales vamos a estudiar costumbres y tradiciones. El objetivo es reconocer costumbres y tradiciones de Nicaragua. Como hemos venido estudiando nuestro país, ya recordamos, ¿verdad? Todo lo que hemos estudiado, estudiamos los límites, los departamentos, los municipios. Ahora vamos a estudiar costumbres y tradiciones de Nicaragua. Dice la palabra, y la enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 11:19. En los tiempos antiguos, la palabra de Dios nos enseña que los hombres y las mujeres era una costumbre de enseñar la palabra a sus hijos, la palabra de Dios. Habían estudios donde sus padres les enseñaban, no, instruían a sus hijos. Era una costumbre que Dios había mandado a su pueblo. Y entonces Dios nos enseña, ¿verdad?, que hay costumbres muy buenas que debemos de seguir alimentando, de seguir proyectando, ¿verdad?, de generación en generación. Y esta costumbre en nuestro país no ha sido posible, ¿verdad? Los hogares de Nicaragua, no todos los hogares, ¿verdad?, se sientan con sus hijos para escudriñar las escrituras, para enseñarles los mandatos de Dios. Pero Dios nos manda a nosotros, no solo a su pueblo de Israel, sino también a nosotros, que también tengamos esa costumbre de ir instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. Nicaragua tiene muchas costumbres y tradiciones. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Qué es una tradición? Tradición es el conjunto de valores, creencias y costumbres de una comunidad o una zona geográfica. Las tradiciones se transmiten de generación en generación. Como pueden ver, hay cosas que nuestros abuelos a nosotros nos han enseñado y nos han instruido para que sigamos siempre ese mismo patrón, ¿verdad?, que ellos nos han enseñado. Una de esas son las creencias religiosas. Muchas veces en los hogares, ¿verdad?, se les instruye en una religión. Pueden ser católicos, pueden ser musulmanes, evangélicos. Pero esas son creencias, ¿verdad?, religiosas que se van transmitiendo de generación en generación. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que debemos de instruir a nuestros hijos en la palabra. Es en la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre poco a poco va conociendo la palabra y de esa misma manera va conociendo a Dios. Y de esa misma forma que conoce a Dios, le enseña a sus hijos a conocer el amor y temor de Dios. Por eso es importante, ¿verdad?, que la familia transmita valores basados en la palabra de Dios para que puedan ir de generación en generación. Tenemos los bailes. Tenemos aquí pues el baile del huehuense, ¿verdad?, conocido como el huehuense o macho rato. Podemos verlo aquí. Eso es una tradición que ha venido desde los tiempos, ¿verdad?, de la colonización, cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Y ese baile siempre, ¿verdad?, está presente en nuestras tradiciones, en nuestros bailes. Tenemos el baile, ¿verdad?, de Nicaragua, también conocido, ¿verdad?, el de las inditas, también el baile del viejo y la vieja, y hay un sinnúmero de bailes, ¿verdad?, que han sido transmitidos de generación en generación. Pero Nicaragua tiene que conservar esas tradiciones, ¿verdad? Y es importante, muchachos, que ustedes conozcan nuestras tradiciones, nuestros bailes también. ¡Qué rico!
Otra cosa que también, ¿verdad? Viene de generación en generación. En los hogares no puede faltar el riquísimo gallo pinto, con su maduro, sus tajaditas, pero el gallo pinto no debe de faltar. Es una tradición. Los padres, ¿verdad? Desde muy pequeño a las niñas les enseñan cómo cocinar un gallo pinto. Tenemos nuestros riquísimos nacatamales donde entra la costumbre que los hogares los fines de semana comemos, ¿verdad? El riquísimo nacatamal, que además que son platos típicos. Y una tradición, ¿verdad? También es la sopa de queso. La sopa de queso, ¿verdad? La gente eh, la toman por lo general en tiempos de la Semana Santa, ¿verdad? Estas son una de las tradiciones muy marcadas en nuestro país. Hay muchos platos típicos, chicos, bastantes platos típicos como el vigorón, el bao, pero sí en nuestro hogar, esto, el gallo pinto, el nacatamal y la sopa de queso son tradiciones que no deben de faltar. ¿Por qué? Porque van marcando de generación en generación. Tenemos los juegos tradicionales. Estos juegos, me dirían ustedes, algunos los conocen, otros no. Estos juegos tradicionales han venido pasando también de generación en generación. Hoy, actualmente, esto se está perdiendo. Ya los niños ya no juegan las rayuelas, los juegos tradicionales, el trompo, la chibola o las canicas, como le quieran llamar ustedes. Hoy nuestros padres, nosotros, ¿verdad? Nuestra generación, ¿qué estamos enseñando? ¿A jugar a sus hijos con Nintendo? ¿A pasar todo el día con un celular? Esas es las tradiciones que se vienen perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos enseñándoles a nuestros hijos a que jueguen de otra manera sana, como lo hacíamos antes, como nos educaron anteriormente. Y aquí están, ¿verdad? Cómo se jugaba la rayuela. Pregúntenle a su mamá y a su papá cómo se jugaba las chibolas o las canicas y el trompo. A mí toda la vida me costó jugar el trompo, muchachos, pero lo aprendí a jugar. Son juegos tradicionales. Vamos a hablar de las costumbres. Las costumbres son una serie de acciones y prácticas de un grupo étnico o social. Esto comprende generalmente las danzas, vestimentas, fiestas e idiomas. Por lo general, las costumbres forman parte de una determinada tradición. Veamos aquí qué costumbres tiene Nicaragua. Salir a platicar en las aceras de las calles. Por lo general, los nicaragüenses nos encanta sacar una silla y salirnos afuera a estar platicando y a estar en las tardes viendo pasar a las personas. Y se ve más en los departamentos. Las personas les encanta estar disfrutando de la tarde con su familia. Tenemos el vocabulario. Nuestro vocabulario. Lamentablemente, nuestro vocabulario es, ¿verdad?, una costumbre que el nicaragüense ha venido distorsionándolo con un vocabulario no adecuado. No vamos a decir que todo es bonito en Nicaragua, no. Ahí entra en juego las malas palabras, los malos apodos. El nicaragüense es muy dado a eso, a, a llamar a las personas con grosería. Entonces, el nicaragüense es conocido con un vocabulario no muy adecuado. Es decir, hay costumbres que son buenas y costumbres que son malas. Y esta es una de nosotros, ¿verdad? No que decimos muchas cosas con malas palabras. Entonces, hay que cambiar en eso. Hospitalidad. La hospitalidad. Ahí el nicaragüense es hospitalario. ¿Qué significa? Que si una persona del extranjero viene y nos visita, el nicaragüense es muy acogedor, es muy amable en esa área, le encanta servirle a las personas. Entonces, esa es una de las características muy importantes que el nicaragüense tiene
como costumbre y de esa manera, por eso el turismo ha venido creciendo gracias a que tenemos la hospitalidad, la practicamos. Reunirse a disfrutar de las distintas celebraciones. Mucho nos encantan las celebraciones. Como ustedes saben, Nicaragua se caracteriza por estar celebrando. Vienen las fiestas patrias, se reúnen las familias a celebrar. En las fiestas de agosto se reúnen a celebrar, en la Semana Santa, en las Navidades, en los cumpleaños. Siempre estamos buscando la manera como reunirnos en familia y disfrutarlo unos con los otros. A pesar que ahora estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de pandemia y no nos podemos reunir para estas celebraciones. Pero sí nos encanta estar celebrando. En la elaboración de las ricas comidas, como ya vimos anteriormente, los deliciosos platillos, pero también, ¿verdad? Para hacer una sopita sabrosa, un vigorón. El nicaragüense le encanta deleitarse en la comida y que los demás se deleiten en la comida. Es impuntual, somos impuntuales, somos conocidos como los impuntuales. El nicaragüense no tiene, ¿verdad?, el hábito de llegar puntualmente a su trabajo, puntualmente a su clase. Siempre estamos 5 minutos retrasados, 10 minutos, mientras que el extranjero sí tiene esas cualidades. Miren cuántas costumbres tiene el nicaragüense. Ay, quemar un muñeco a fin de año. Ahora actualmente, ¿verdad? Se ha hecho una costumbre que el 31 de diciembre muchos hogares de Nicaragua compran un muñeco y queman al viejo, le dicen, vamos a quemar al viejo. ¿Y qué queman? Un muñeco viejo, ¿verdad? Que simboliza para ellos, ¿verdad? Que el año viejo se fue. Fiestas de Halloween. Esta fiesta de Halloween, chicos, siempre les he dicho, ¿verdad? Que no es una costumbre de Nicaragua. Y ahí es donde el nicaragüense debe de ser celoso, debe de ser original. Debemos de guardar nuestras tradiciones, nuestros bailes, nuestras costumbres. Pero las fiestas de Halloween no son de Nicaragua, son de Estados Unidos. Entonces, por eso la Biblia nos dice su palabra, una costumbre es una práctica social arraigada, son cosas que se han inventado con el tiempo y que la gente las modifica. Esto lo han venido modificando porque no es de Nicaragua. Entonces nosotros los nicaragüenses debemos de mantener nuestras costumbres y tradiciones y ser muy celosos con ello y no practicar cosas que son de otro país. Por eso nos dice la Biblia, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. Me regreso. ¿Qué me edifica a mí las fiestas de Halloween? No me edifican en nada, ni tampoco a mi comunidad. Debemos de aprender a investigar ¿qué tienen estas fiestas? ¿Qué sentido tienen para esos países? Y nosotros aprender a cuidar nuestras propias costumbres y nuestras propias tradiciones, ¿verdad? Mantenerlas y ser muy, muy celoso, porque tampoco hay tradiciones que no me edifican, ¿verdad? Que no me ayudan en mi vida con Dios. Bueno, chicos, no quiero dejar de decirles que la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Que Dios me los bendiga y cualquier cosa que ustedes necesiten, llámenme. Bendiciones.